prédica de hoy, el Señor dice, y dice en Isaías, dice en toda la Biblia. Entonces dice allá en Isaías 65. La versión que voy a usar hoy es Nueva Biblia Viva. Y vamos a hablar qué dice Isaías 65, el profeta Isaías. ¿Qué dijo de esos 1000 años? ¿Les parece? ¿Qué va a pasar en esos 1000 años que vamos a estar aquí en la tierra? Póngale atención. Y mire, le está hablando a usted y a mí. Mire el que habla. Isaías. Pues miren, estoy creando un nuevo cielo y una tierra nueva. Eso lo vimos ayer. O sea, parece que estuviera hablando con Juan. Sí. Vi un nuevo cielo y una tierra nueva. Tan admirables que nadie volverá a recordar las cosas pasadas. Alégrense. Uy, esos 1000 años van a estar muy bacanos. Regocíjense para siempre en mi creación. O sea que el que está hablando es Dios a través de Isaías. Miren, volveré a crear a Jerusalén como sitio de felicidad. Esa es la nueva Jerusalén. Y su pueblo siempre estará gozoso. Y yo me regocijaré en Jerusalén, esa nueva, y en mi pueblo. Y ahí hacemos parte usted y yo. Y el sonido del llanto y del clamor no se volverá a escuchar allí jamás. Y aquí especialmente le habla a los que se salvaron de la gran tribulación del pueblo de Israel, porque ese sonido de llanto que ellos van a tener durante esos 7 años y ese clamor no se volverá a escuchar allí jamás. Jamás volverán a morir los niñitos de pocos días de nacidos. Ya no se tendrá por viejos a los hombres de 100 años. Escuchen lo que pasa en el milenio, porque como vamos a vivir casi 1000 años, ya no se tendrá por viejos a los hombres de 100 años. Así que tranquila, doña Briseida. Usted con 83 allá va a ser una sardina. Le hace falta por vivir otros 900 y pico. Ya no se tendrá por los viejos a los hombres de 100 años. O sea que se tendrán por qué? Por niños, por jóvenes. Únicamente los pecadores morirán a edad tan temprana. ¿Se acuerda? Que hay unos que no se dejaron marcar, pero no habían creído en Jesús. Pues esos si se mueren, pues esos van a tener enfermedad. La iglesia no, pero esos que quedaron van a eso. Eso ya lo vi en Apocalipsis, mejor dicho. En todos estos días ya lo vimos. 21 y 22. En aquellos días, en esos 1000 años, cuando un hombre edifique una casa, podrá vivir tranquilo en ella. No será destruida por ejércitos invasores como en el pasado. Mi pueblo plantará viñas y comerá de su fruto. Sus enemigos no las confiscarán, porque mi pueblo vivirá tanto como los árboles. ¿Sabe cuánto viven los árboles, no? El cedro, el roble. Esos viven siglos de siglos. Así vivirá mi pueblo y disfrutará por mucho tiempo de lo obtenido con su afanoso esfuerzo. Sus cosechas no serán devoradas por sus enemigos. Sus hijos no nacerán para ser carne de cañón, porque son hijos de aquellos a quienes el Señor ha bendecido, y sus hijos también serán bendecidos. Yo les responderé aún antes de que me invoquen. Mientras estén contándome sus necesidades, yo procederé a contestar sus súplicas. El lobo y el cordero comerán juntos. ¿Cómo dice? Que el lobo y el cordero van a comer juntos. El león se alimentará de paja como el buey. A vaina, todos vegetarianos. Hasta el león, yo no me imagino, ahorita a uno le parece, dice viendo un león comiendo paja, así como hacen los caballos o las vacas, dice, vainas, o sea que los leones igualito, vean, así como el buey. Y la serpiente venenosa, el diablo, ¿se acuerda que va a estar atada por 1000 años? No volverá a morder. En aquellos días nada ni nadie recibirá daño, ni será destruido en todo mi santo monte. ¿Sabe qué significa el santo monte? No, la iglesia. Dice el Señor. ¡Oh! Esto ya es muy pasado. Así que próximamente veremos Isaías, no todo el libro,
Pero cosas de esas, así un poquito tratar de darle un orden cronológico. Cuando hablaba de la venida del Señor, de la Virgen María, del diablo, de la llegada de Jesús aquí a la tierra, de su ministerio acá, de cómo murió, de qué hizo. Vamos a tratar algunas cositas de Isaías, porque en ese solo libro nos tiraríamos más de un año. Pues al paso que lo vemos todas las mañanas. Pero sí vamos a ver temas. Y hoy, como estábamos en Apocalipsis, el Señor me dijo, déles ese abrebocas de lo que yo hablaba en el milenio, porque no todo lo cuento en Apocalipsis, para eso tenía otros. Y fuera de eso, esto estaba dicho desde la eternidad, hacía 2700 años. Mejor dicho, cuando Juan escribió Apocalipsis, eso fue a finales del siglo I, habían pasado 800 años antes que Isaías ya había dicho en detalle esto, 800 años antes de que Juan escribiera Apocalipsis. Y para nosotros, mire, año 2000. Delicioso, ¿cierto? Queda uno boquiabierto. Por eso, usted entiende que el Antiguo Testamento se explica es con el Nuevo. Eso fue lo que yo hice. Explicarlo primero en el Nuevo y después sí me voy para el Viejo. Entonces usted cuando lee esto, dice, ay, sí, ahí está clarito. Los viejos son niños, de 100 años son niños, cuidando a los otros, a los que van a tener los que no se dejaron marcar. El lobo, el cordero, el león, ahí está todo. Nada nos va a dañar, nada, no vamos a tener los enemigos, nada, tranquilos. Por eso sabe uno que esos 1000 años van a estar bacanos. Y el Señor es fiel a su palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias por este peluchito de Isaías, ahí rico. Oh, tan lindo él. Yo me lo iba a pasar por la faja y el Señor me dijo, no, ¿qué le pasa? Vaya a darles allá el postre. Le dije, bueno, está bien, papito Dios. De gracia yo he recibido, de gracia yo doy. A fin de cuentas, esta es tu palabra, no la mía. Gracias, Señor. Y ahora sí, continuemos. Estos son los famosos 1000 años. Y por ahí hay más que hablan de eso. Ezequiel también habla, pero bueno, dejémoslo hasta aquí. Vamos a Apocalipsis. Y el Señor dice en Apocalipsis. Allá Apocalipsis 21 dice. ¿Quién dice? El Señor. ¿Qué dice? Él dice, Jesús. ¿Se acuerda que Jesús era el que estaba hablando con Juan, el apóstol Juan? Y le dice al apóstol, hecho está. Entonces el apóstol Juan le dice, ¿cómo así que está hecho, mi Señor Jesús? Y le dice, yo soy la A y la Z, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y ahora usted ya entiende. Mire si uno hiciera una exégesis de esto. Exégesis es sacarle el puro sumo. El puro sumo se saca palabra por palabra. No lo voy a hacer, pero fíjese cuando dice el principio. El principio del abecedario en otros es la A y el fin es la última letra de la Z. En el alfabeto griego, la primera letra del alfabeto griego es alfa y la última letra es omega. Por eso, como esto se escribió originalmente en el griego, muchas versiones dicen el alfa y el omega, claro, porque estaba hablando del alfabeto griego, pero para que nosotros entendamos dice la A y la Z. Pero la clave está en el principio y el fin. Uno lo entiende con el abecedario y Z, la primera y la última, pero esto es más profundo. ¿Se acuerda cómo empieza Génesis? De hecho, el nombre Génesis significa principio. Y dice Génesis 1, capítulo 1, el comienzo de todas las Biblias. En el principio Dios creó, ese principio, vean. Y dice, hecho está, yo soy ese principio, dice Jesús. Ese que habla Génesis. Ese mismo que repite Juan, cuando usted lee el Evangelio de Juan, el primer versículo del primer capítulo dice eso mismo. En el principio, dice el principio, Dios, en el principio Dios estaba, Él estaba con Dios y Dios era el verbo y el verbo era Dios.
Dice, ay carajo, el verbo, la palabra, era Dios y estaba con Dios en el principio. Y aquí dice, hecho está, yo soy el principio. Entonces, ¿quién estaba hablando? Jesús, la palabra misma, el verbo mismo. Es que yo estoy desde Génesis, está diciendo él. Y estamos leyendo ¿qué libro? Apocalipsis, el último de la Biblia. Y estoy desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que le está diciendo. He estado presente en toda la historia de la humanidad. Eso es lo que le está diciendo a usted y a mí. Todo el principio, de comienzo a fin. Yo he estado ahí. No, estoy muy pasado. Y eso solo vamos en la primera línea. Eso se le llama hacer una exégesis. En la hermenéutica del estudio bíblico, eso que acabo de decir se le llama una exégesis. Y si no puede ser. Qué revelación tan macha. En el principio. Claro, el Génesis. Y si usted averigua esa palabra, ¿qué significa? Significa principio. Génesis traduce principio al castellano. Dice, no, esto muy pasado, dice él ahí, mire. Y en el fin, aquí en Apocalipsis, dice, no, también estaba, y voy a estarlo, esto muy pasado. El Señor dice, al sediento le daré a beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Siempre vamos a tener ahí al Espíritu Santo bebiendo, nosotros bebiendo de su agua. El que salga vencedor, y aquí empieza ya el Señor Jesús, porque antes lo contó el ángel, a decirle a Juan, el que salga vencedor, y eso es para usted y para mí, de toda la historia, desde Génesis hasta este instante, dice el Señor, desde Génesis hasta ahí, el que salga vencedor heredará estas bendiciones, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hay que salir vencedores, porque póngale atención a lo que dice aquí en adelante. Porque los cobardes, ojo, ¿sabe lo que significa cobarde, no? Negar al Señor Jesús, no está, eso cobarde, no. Yo tengo miedo, tengo temor, tengo angustias. Y dice el Señor, yo no les di espíritu de temor, de angustia, de cobardía. Yo no les di espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Eso. Pero los cobardes, los incrédulos, los que no creen en quién, en el principio y el fin, los que no creen en Jesús, el que está hablando es Jesús, los incrédulos, los que no creen en, los corruptos, tranquilos chinos, aquí los corruptos, que el gobierno, que la tal, que las alcaldías, que las gobiernan, tranquilos los corruptos, no afanen, deje que eso lo haga el Señor. Los asesinos, estos que matan a la... Tranquilo, calmaos. Los que cometen inmoralidades sexuales, es decir, los fornicarios, los que tienen relaciones fuera del matrimonio antes de casarse, inmoralidad sexual. Los adúlteros, que siendo casados tienen relaciones fuera de su cónyuge. Los homosexuales, las lesbianas, los transgéneros, todos esos que cometen inmoralidad sexual. Los que practican la brujería. Ay, pastor, pero es que es malo que a mí me lean el chocolatico, el humo ahí del cigarrito, la fotico patas arriba, las 7 hierbas, la matica. Sí, los que practican la brujería. Los que adoran ídolos. Ay, pero venga. Es que yo le pongo la velita ahí a la estampita. Y los mentirosos. Escucha este último. Y los mentirosos. Porque este sí que se da mucho. Y piensan que no, esto está incluido ahí. Y los mentirosos. No hay mentiras blancas, piadosas, llenas de mucho amor. No, mentiras son mentiras. Y los mentirosos, todos esos que acaba de decir, serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Punto. Pastores, ¿si le pegó a todas? No, si le pega a una sola de cualquiera de esas. A vainas. Ah, bueno, pues ahí dice.
Por eso empieza diciendo el 7. El que salga vencedor, pues de todo eso. Tranquilos. Allá, no va a ir al lago de fuego. Pero si le pega alguna, sí. Y esto es eterno. Y lo está diciendo al final del cuento, Apocalipsis. Dice el versículo 9. Entonces, uno de los... dice el lago de fuego y azufre, perdón. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte eterna. Ya tuvimos una primera, ¿cierto? Que fueron al infierno o al cielo. Después todos aquí vuelven y rácate, se resucitan, tienen un cuerpo, le dicen al Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, pasan al libro, y en el libro de la vida, cuando lo mandan al lago de azufre y fuego, muchos van a preguntar, venga, ¿y yo por qué no aparezco en el libro? A ver, si yo ayudé a las viudas, a los enfermos, a los huérfanos, di plata, diezmé, ofrendé, entonces le sacan esta lista. Dicen, sí, pues usted fue un cobarde, o fue incrédulo, o fue corrupto, o fue asesino, o cometió alguna inmoralidad sexual esta o aquella, o practica brujería, o adoró ídolos, o fue mentiroso. Ojo, y peor si fue después de haber creído en el Señor Jesús, porque cuando usted lo conoce, Él lo limpió de todo esto. Pero si después de que lo limpió, usted le jaló alguna de esas, tome papá para que lleve, no diga que no sabía. Porque ya lo habían dejado limpio y él dijo, no hagan como el cerdo que vuelve otra vez a las aguas sucias o como el perro que vuelve a comerse lo que vomitó. Si ya lo limpió Jesús, ya lo limpió. No le vuelva a jalar eso, porque si le vuelve a jalar a cualquiera de esas cosas, ya sabe. Entonces uno lo tiene claro. Esa ya es la segunda muerte y ahí sí te vi. Verso 9. Entonces uno de los 7 ángeles que habían derramado las copas que contenían las 7 últimas plagas vino y me dijo, ¿se acuerda lo que le mandó antes de que pisara tierra el Señor Jesús? ¿Se acuerda? Al diablo y a todos sus secuaces, esos ángeles que habían mandado eso. O sea, esto es 1000 años atrás, mejor dicho. Ven y te presentará a la novia, a la esposa del Cordero. Uy, nos van a presentar así Jesús a nosotros, su iglesia. Le va a decir a los 7 ángeles, mire, les presento a mi esposa. Ella es mi esposa, mi iglesia. ¡Ah! Precioso. Y muchos reniegan de la iglesia, Padre amado. Supiera lo que uno está diciendo. Verso 10. Me llevó, dice aquí Juan, en el espíritu a la cumbre de un monte alto. ¿Quién está hablando? Juan. Y dice que lo llevó en el espíritu. Y desde allí contemplé una ciudad que bajaba del cielo. Uy, no. De delante de Dios era la Santa Jerusalén. Esa va a ser la nueva ciudad donde vamos a habitar. Mire cómo es esa ciudad. Brillaba como la gloria de Dios. Imagínense la gloria de Dios. Si nomás Moisés cuando bajó del monte Sinaí resplandecía y la gente no podía verlo bien porque su rostro resplandecía tanto. Mire aquí dice, y eso era Moisés. Brillaba como la gloria de Dios. Resplandecía como una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Sus murallas eran amplias y altas, y 12 ángeles custodiaban sus 12 puertas. Esto es en honor a los 12 apóstoles. Los nombres de las 12 tribus y también de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Él hace honor a su pueblo escogido, Israel, y a los apóstoles del Cordero, a los 2. A su pueblo escogido desde un comienzo. Israel, aquel que formó desde Jacob, que le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y de ahí salieron las 12 tribus. A ellos y a los 12 apóstoles del Cordero. 13. Había 3 puertas en el lado norte, 3 en el sur, 3 en el este y 3 en el oeste, en todos los puntos cardinales. Parecido al famoso muro que rodeaba el templo, las puertas. Es increíble.
12 piedras constituían los cimientos de la muralla, y en cada una de ellas estaba escrito el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Esto ya es muy pasado. De los 12 apóstoles del Cordero. Hay apóstoles del Cordero y hay apóstoles que no son del Cordero, pero son apóstoles. Pablo es uno de ellos, Bernabé, Marcos, muchísimos. Apóstoles del Cordero fueron los que caminaron, lo tocaron, lo vieron esos 3 años. Esos son los que llaman apóstoles del Cordero. Los otros son solamente apóstoles y siguen habiendo hoy en día apóstoles. Pero los únicos que van a estar escritos allá, su nombrecito son los 12 del Cordero. Y aquí no dice menos Judas Iscariote, el que lo traicionó. Eso no dice. Pero el Señor sí dice todo esto. Él es la A y la Z. Y lo más importante aquí es al que salga vencedor. Va a estar en esa nueva ciudad. Va a estar inscrito en el libro de la vida. Y los que son vencedores y están seguros que van a ir allá, le van a decir a él que sí, gracias por ir allá, con un fuerte amén, Señor. Yo voy